Elena Vargas aprendió a leer a las personas antes de aprender a leer palabras. Creció en un barrio donde las apariencias eran una moneda de cambio y donde los hombres peligrosos rara vez parecían peligrosos. Los que debías temer no llegaban gritando, llegaban tranquilos, llegaban con tiempo, llegaban como si ya supieran que iban a quedarse. Por eso, cuando el hombre entró a su florería por primera vez un martes de marzo, Elena lo supo antes de que él abriera la boca. No fue el traje. Muchos hombres usaban trajes en esta colonia que llevaba años cambiando de piel, donde los edificios viejos convivían con restaurantes nuevos y donde el dinero circulaba de maneras que nadie preguntaba demasiado. No fue la manera de moverse, aunque esa también decía algo. Esa quietud particular de quien no necesita apresurarse porque el mundo lo espera. Fue sus manos. Elena había aprendido a mirar las manos primero. Las de este hombre eran grandes, de nudillos marcados, con una cicatriz delgada que cruzaba el dorso de la derecha desde el índice hasta la muñeca. Manos que habían trabajado. Manos que habían hecho cosas que no se contaban en voz alta. Se detuvo frente al mostrador de magnolias blancas. Las miró un momento en silencio, como si las reconociera. Luego levantó los ojos hacia Elena, oscuros, casi negros, con algo en el fondo que era inteligencia pura y algo más debajo de eso que Elena no quiso nombrar todavía. Las blancas, dijo, voz baja, pausa. 1 docena. ¿Ocasión especial?, preguntó Elena con su tono de siempre. Semanal. Elena lo miró brevemente. Tomó las flores sin apresurarse, las envolvió en papel craft con el cuidado que ponía en cada arreglo, cortó el tallo al ángulo correcto. ¿Nombre para el pedido? Una pausa brevísima. Dante, solo el nombre, sin apellido. Elena no preguntó, le entregó las flores. Él pagó en efectivo, con billetes exactos como si hubiera contado el monto antes de entrar, y salió sin decir nada más. Elena lo vio cruzar la calle desde la ventana. Un coche negro esperaba en la esquina. Alguien le abrió la puerta desde afuera. Nadie le abría la puerta a alguien que no valía la pena proteger. Dante, murmuró para sí misma en voz muy baja, y fue a preparar el pedido semanal que sabía que iba a volver a buscar. El barrio se llamaba Santa Lucía y llevaba 3 años siendo territorio de nadie y de todos al mismo tiempo. Elena lo sabía porque llevaba 5 años con su florería Magnolia en la esquina de Rayón y Constitución, y en 5 años había visto todo lo que un barrio puede mostrarle a alguien que presta atención. Había visto llegar el dinero nuevo que renovaba fachadas sin preguntar de dónde venía. Había visto los coches que paraban demasiado tiempo en ciertas esquinas. Había visto a los vecinos viejos que cerraban ventanas cuando algunos hombres pasaban. Y había escuchado el nombre Dante Villanueva una vez en una conversación entre 2 hombres en el café de al lado que se callaron en cuanto notaron que ella los miraba. Dante Villanueva, el nombre que controlaba Santa Lucía desde hacía 2 años sin que nadie pudiera probarlo, sin que nadie lo nombrara en voz alta más de lo necesario, sin que nadie que le debiera algo dejara de pagarlo. Elena no era una mujer de barrio ingenua. Era una mujer de barrio que había sobrevivido siendo exactamente lo que parecía.
una florista honesta, discreta, que no hacía preguntas y que abría su negocio a las 8 y lo cerraba a las 7 y que no debía nada a nadie. Cuando Dante Villanueva entró a su florería ese martes de marzo, Elena Vargas ya sabía quién era y envolvió sus magnolias blancas con el mismo cuidado con que envolvía las flores de cualquier otro cliente, porque en Santa Lucía sobrevivir dependía de saber exactamente cuándo fingir que no sabías nada. Volvió el siguiente martes, y el siguiente después de ese, siempre a la misma hora, las 11 de la mañana, cuando la florería tenía pocos clientes y la luz del sol entraba por la ventana delantera en un ángulo que hacía que las flores blancas brillaran con una intensidad casi irreal. Siempre solo, aunque Elena sabía que el coche negro esperaba afuera. Siempre con los billetes exactos, siempre magnolias blancas, una docena. El protocolo fue estableciéndose solo, sin que ninguno de los dos lo acordara en voz alta. Elena tenía el arreglo listo antes de que él llegara. Él lo tomaba, pagaba. A veces decía algo breve, a veces no decía nada, y se iba. Fue en la 4ª semana cuando el protocolo cambió. Elena estaba cortando tallos en la parte trasera cuando escuchó la campana de la puerta. Salió al mostrador con las tijeras en la mano y encontró a Dante de pie, no frente al mostrador, sino frente a la repisa lateral donde ella ponía los arreglos que no eran pedidos de nadie, combinaciones que hacía por placer, por el gusto de ver qué colores hablaban entre sí. Estaba mirando uno en particular, rosas amarillas con eucalipto y una sola magnolia blanca en el centro. «Ese no está a venta», dijo Elena. Dante la miró, luego miró el arreglo. «¿Por qué? Porque lo hice para verlo, no para venderlo». Una pausa. Sus ojos oscuros volvieron a ella con algo que podría haber sido curiosidad. ¿Hace cosas que no vende? A veces. ¿Para qué? Elena lo miró con la tranquilidad que había perfeccionado en 5 años de tratar con todo tipo de personas. Porque no todo lo que vale la pena hacer tiene que tener un precio. Dante no respondió de inmediato. Miró el arreglo una vez más. «Las magnolias blancas», dijo. ¿Sabe qué significan? Pureza, nobleza, dignidad. Una pausa. También significan que quien las da quiere transmitir respeto genuino. Algo cruzó su cara, tan rápido que Elena casi no lo vio. «Una docena», dijo, y fue al mostrador. Elena preparó el arreglo sin apresurarse. «¿Para quién son?», preguntó sin levantar los ojos. Era la primera vez que preguntaba algo personal. Una pausa larga. «Para mi madre», dijo Dante. «Cada semana desde que murió las dejo en su tumba». Elena detuvo las tijeras un segundo. Luego siguió cortando. «Ella tenía buen gusto», dijo en voz baja. «Sí», dijo Dante, «lo tenía». Elena envolvió las flores, se las entregó. Sus dedos se rozaron brevemente sobre el papel craft cuando él las tomó, el contacto de menos de un segundo que ninguno de los dos mencionó y que ninguno de los dos olvidó. «Hasta el martes», dijo ella. «Hasta el martes», respondió él. Y salió. Elena exhaló despacio. Puso las manos sobre el mostrador y miró las tijeras entre sus dedos. «Cuidado», se dijo, «mucho cuidado». Pasaron 2 meses, 2 meses de martes, 2 meses de magnolias blancas
y conversaciones breves que fueron volviéndose menos breves sin que ninguno de los dos tomara la decisión de que así fuera. Elena aprendió cosas de Dante Villanueva que no estaban en ningún rumor de barrio, que conocía el nombre de cada flor que entraba por la puerta de su florería y su significado, y una vez, cuando ella puso un arreglo de camelias rojas en la vitrina, él dijo sin que se lo preguntaran: «Amor en silencio», y siguió caminando hacia el mostrador como si no hubiera dicho nada extraordinario, que tenía una manera de quedarse quieto cuando algo le importaba que era completamente diferente a su quietud habitual. La quietud normal de Dante era la de un hombre en control. La otra era más pequeña, más real, como cuando Elena le contó que había aprendido el oficio de su tía que tenía una florería en Oaxaca, y él se detuvo y la miró de una manera que ella sintió en lugares que no tenía nombre para describir, que cuando sonreía, cosa que hacía rara y brevemente, era con el lado derecho de la boca primero, y que esa asimetría pequeña era lo más humano que había en él. Elena aprendió todo esto con la misma cuidado con que aprendía todo, en silencio, sin mostrar que prestaba atención, sin dejar que se notara cuánto de lo que veía se quedaba con ella. Porque Elena también sabía otras cosas. Sabía que 2 semanas después de que Dante empezara a venir, el dueño del café de al lado dejó de tener problemas con los cobros que 3 hombres le habían estado haciendo desde hacía meses. Sabía que el edificio de la esquina, que llevaba 1 año siendo usado para cosas que los vecinos fingían no ver, amaneció un día vacío y nunca volvió a usarse. Sabía que desde que el coche negro empezó a aparecer en su esquina cada martes, nadie se había acercado a su florería con malas intenciones. Santa Lucía era más tranquila desde que Dante Villanueva compraba magnolias blancas en Magnolia, y Elena fingía no conectar los puntos mientras los conectaba todos. El momento en que el equilibrio se rompió fue un martes de mayo. Dante llegó a su hora habitual, pero algo era diferente. Elena lo supo antes de que abriera la puerta. La energía era distinta, más tensa, como el aire antes de una tormenta. Entró, se detuvo frente al mostrador y cuando Elena levantó los ojos hacia él, lo vio. Un corte sobre el pómulo derecho, reciente, mal cubierto. No era la herida de un hombre que se cayó. Era la herida de un hombre que había estado en algún lugar donde ese tipo de heridas sucedían. Elena no dijo nada. Tomó las flores que tenía listas, las puso sobre el mostrador y luego, sin pensarlo demasiado, abrió el cajón debajo de la caja y sacó el pequeño botiquín que siempre tenía para cuando las espinas le dejaban marcas en las manos. Lo puso sobre el mostrador junto a las flores. Dante miró el botiquín, miró a Elena. «No es necesario», dijo. «No te lo estoy ofreciendo», dijo ella. «Lo estoy poniendo aquí. Tú decides». Silencio. Dante tomó el botiquín, sacó el desinfectante y con una practicidad que decía que esto no era la primera vez que se atendía solo, limpió el corte. Elena lo observó sin disimular demasiado. «Duele», dijo él en voz baja, y en su tono había algo que no era queja. Era casi sorpresa, como si el dolor físico fuera algo que había aprendido a ignorar hasta el punto de que ya no lo esperaba. «Siempre duele», dijo Elena.
Eso es lo que te avisa que todavía estás vivo. Los ojos oscuros de Dante se movieron hacia ella. La miraron de una manera que era diferente a todas las veces anteriores, más directa, sin el filtro habitual. ¿Por qué hace eso?, preguntó. ¿El qué? Decir exactamente lo que necesito escuchar. Elena sostuvo su mirada. No sé de qué hablas, dijo. Solo vendo flores. Y le cobró las magnolias como si nada hubiera pasado. Fue él quien rompió el protocolo. Un martes de junio, en lugar de tomar las flores y irse, Dante se quedó. Se sentó en la silla de madera que Elena tenía junto a la ventana, donde a veces se sentaban los clientes que esperaban pedidos grandes, y la observó trabajar durante media hora sin decir nada. Elena no le preguntó por qué se quedaba. Siguió haciendo lo que hacía, preparando arreglos, ordenando el inventario, atendiendo a los 2 clientes que pasaron en ese tiempo. Y todo lo que hacía lo hacía con esa conciencia periférica constante de que él estaba ahí, de que sus ojos oscuros la seguían con una atención que no era casual. Cuando los clientes se fueron y la florería quedó en silencio, Dante habló. ¿Nunca tiene miedo?, preguntó. Elena siguió acomodando flores. ¿De qué? De este barrio, de lo que pasa aquí. Lo que pasa en este barrio pasa en todos los barrios, dijo Elena. La diferencia es quién decide mirarlo y quién decide no hacerlo. ¿Usted qué hace? Miro. Y luego decido qué hacer con lo que vi. Una pausa. ¿Y qué hace con lo que ve? Elena se detuvo. Lo miró directamente por primera vez en toda la conversación. Depende de lo que sea, dijo. Sus ojos se sostuvieron en el aire entre los dos. Ese espacio cargado que llevaba semanas acumulando todo lo no dicho. Elena, dijo Dante, y era la primera vez que usaba su nombre. Sonó diferente en su boca, más serio, más real. Dante, respondió ella, con la misma calma. Hay cosas que debería decirle. Hay cosas que no necesitan decirse, respondió ella. Silencio. ¿Qué sabe?, preguntó él, directo, sin rodeos. Elena lo miró sin parpadear. Sé que tus flores son para tu madre y que las llevas cada semana sin falta. Pausa. Sé que el café de al lado dejó de tener problemas. Sé que el edificio de la esquina está vacío. Otra pausa. Y sé que en Santa Lucía tu nombre se dice en voz baja. Dante no se movió. ¿Desde cuándo?, preguntó. Desde el primer día. El silencio fue diferente a todos los anteriores, más denso, más honesto. ¿Y siguió vendiéndome flores? Sigo vendiéndote flores. ¿Por qué? Elena sostuvo su mirada. ¿Por qué un hombre que lleva magnolias blancas a la tumba de su madre cada semana no es solo lo que los demás dicen que es? Dante la miró durante un momento largo. Luego se levantó de la silla. Cruzó el espacio entre los dos y se detuvo frente al mostrador, más cerca que de costumbre, con los ojos oscuros fijos en los de ella. Eso es peligroso, dijo en voz baja. Lo sé, dijo Elena. No para mí, para usted. También lo sé. ¿Y? Una pausa. Y sigo aquí, dijo ella. Dante levantó la mano despacio y la puso sobre el mostrador, a centímetros de los dedos de Elena sin tocarla, el gesto más pequeño que podía hacer y que sin embargo pesaba más que cualquier cosa que hubiera dicho. Yo también, dijo, y tomó las flores y se fue.
Elena miró su mano sobre el mostrador, el lugar donde la suya había estado a punto de estar. Su corazón latía fuerte. «¡Cuidado!», se repitió, pero esta vez sonó diferente. Esta vez sonó como algo que ya era demasiado tarde para decirse. El problema llegó un miércoles, que era el único día que Dante no aparecía. 3 hombres entraron a Magnolia a las 6 de la tarde, 20 minutos antes del cierre. No eran del barrio. Elena lo supo por la manera de entrar. Demasiado seguros de sí mismos para ser clientes, demasiado tensos para hacer visita casual. El más alto se apoyó en el mostrador. «¿Es usted Elena Vargas?». «Sí», sin cambiar el tono. «Tenemos entendido que Dante Villanueva viene aquí regularmente». «Tengo muchos clientes regulares». «No nos haga perder el tiempo, señorita». Elena los miró con la misma tranquilidad con que habría mirado una lluvia incómoda, algo molesto que había que esperar que pasara. «Si quieren flores, con gusto los atiendo. Si quieren otra cosa, la puerta está donde entró». El hombre alto la miró con un tipo de atención que era una advertencia. «Cuando lo vea», dijo, «dígale que Rendón quiere una conversación». Salieron. Elena esperó hasta que el coche en que llegaron dobló la esquina. Luego tomó su teléfono y buscó el único número que Dante le había dado semanas atrás, dicho de pasada, casi como algo que podría no necesitar nunca. Por si acaso, había dicho. Marcó. Respondió al segundo ring. «Elena». Vinieron 3 hombres. Dijeron que Rendón quiere una conversación. Silencio de 2 segundos. «¿Está bien?». La pregunta fue lo primero. No el nombre de Rendón, no las preguntas sobre los hombres. Lo primero fue si ella estaba bien. «Sí», dijo. «No cierre sola. Espéreme». Llegó en 12 minutos. Entró a la florería con 2 hombres que se quedaron afuera, y cuando la puerta se cerró y quedaron solos, la miró de arriba abajo con esa atención rápida de quien busca señales de daño. ¿La tocaron? No. ¿La amenazaron directamente? No, solo el mensaje. Dante asintió. Algo en su expresión era diferente a todo lo que Elena había visto antes, más urgente, más descubierto. «Esto no deberías haberles dado una razón para venir aquí», dijo, y en su voz había algo que era muy cercano a la culpa. «No me pusiste en peligro», dijo Elena. «Ellos eligieron venir». «Vine aquí cada semana durante meses». La miró. «Los conecté contigo. Tú me compraste flores. Lo que ellos hagan con eso es su decisión». Dante cruzó el espacio entre los dos. Se detuvo frente a ella, muy cerca, con los ojos oscuros llenos de algo que ya no estaba controlado por completo. «Elena», dijo bajito. «Estoy bien», dijo ella, y lo estaba. «Dante, estoy bien». Él levantó la mano y la puso sobre su mejilla con una suavidad que no encajaba con nada de lo que el mundo decía que era este hombre. El contacto fue tan inesperadamente tierno que Elena cerró los ojos un segundo antes de poder evitarlo. «No quiero que nada de lo que soy te alcance», dijo él. «Ya me alcanzó», dijo ella. Desde el primer martes. Sus ojos se encontraron en la distancia corta entre los dos. «¿Y no tienes miedo?», preguntó, usando el tú por primera vez sin el formalismo de las semanas anteriores. «Tengo miedo de muchas cosas», dijo Elena. «Tú no eres una de ellas».
Dante inclinó la frente hacia la de ella, despacio, hasta que se tocaron. El gesto más simple y más íntimo que podía existir. Respiraron el mismo aire por un momento. «Eso me da más miedo a mí», murmuró él, «que cualquier cosa que Rendón pueda hacer». «¿Por qué?» «Porque me importa que estés a salvo más de lo que me ha importado nada en mucho tiempo». Pausa. «Y no sé qué hacer con eso». Elena levantó la mano y la puso sobre su pecho. «De momento», dijo en voz baja, «no tienes que hacer nada con eso». Él cerró los ojos un segundo, cubrió su mano con la suya sobre su propio pecho, y los dos se quedaron ahí, en la florería que olía a magnolias y a tierra húmeda, con la noche afuera y el mundo complicado esperando, en ese paréntesis pequeño donde nada de lo demás existía todavía. El asunto de Rendón se resolvió en 3 días. Elena no preguntó cómo. Dante no explicó. Fue uno de esos acuerdos tácitos que se construyen entre personas que han aprendido que algunas preguntas no necesitan respuesta para que la confianza sea real. Lo que cambió fue lo que pasó el martes siguiente. Dante llegó a su hora. Elena tenía las flores listas, pero cuando él entró, ninguno de los dos fue directamente al protocolo de siempre. Se miraron desde lados opuestos de la florería con esa conciencia nueva de lo que había pasado entre ellos 4 noches antes, de las frentes juntas y la mano sobre el pecho y las palabras que habían dicho en voz baja. «Magnolias», dijo Elena finalmente, señalando el arreglo listo. «Sí», dijo Dante, pero no se movió hacia el mostrador, se movió hacia ella. Cruzó la florería despacio, sin apresurarse, con esa manera suya de hacer que cada movimiento pareciera una decisión completamente deliberada. Elena no retrocedió. Se quedó de pie junto a la repisa de las plantas tropicales y lo dejó acercarse. Se detuvo a un paso, la miraba de cerca. Esos ojos oscuros que a estas alturas Elena podía leer mejor que cualquier otra persona en su vida. La tensión contenida, la pregunta que no había hecho todavía, algo que llevaba semanas acumulándose debajo de la superficie del protocolo y los martes y las magnolias blancas. «Elena», dijo en voz baja, «Dante, hay algo que quiero hacer y que no voy a hacer sin preguntarte primero». El corazón de Elena latía con fuerza, lo mantuvo fuera de su voz. «¿Qué?». Sus ojos descendieron brevemente hacia su boca y volvieron a los de ella. «Ya sabes qué. Dilo de todas formas». Una pausa. La comisura de su boca se movió ligeramente. Esa asimetría pequeña que era lo más humano que había en él. «¿Puedo besarte?». Elena lo miró durante un segundo. «Tardaste suficiente en preguntar», dijo. Y acortó ella misma la distancia. El beso fue suave al principio, casi cauteloso, como si los dos estuvieran verificando que era real. Sus labios encontraron los de ella con una ternura que no esperaba de este hombre, y Elena levantó las manos a su pecho con la misma naturalidad con que hacía todo, sin rodeos, sin pretensión. Dante la rodeó con los brazos y la atrajo hacia él, y el beso cambió. Dejó de ser una pregunta. Se volvió una respuesta a todos los martes y todos los silencios y todo lo que los dos habían fingido no sentir durante semanas. Profundo, honesto, con el sabor de algo que llevaba demasiado tiempo esperando. Cuando se separaron, los dos respiraban diferente,
Dante apoyó su frente contra la de ella, con las manos todavía en su cintura. «Llevo semanas pensando en eso», dijo bajito. «Yo más», dijo Elena. Él se echó ligeramente hacia atrás para mirarla. Algo en sus ojos era diferente, más abierto, más vulnerable que todo lo que el barrio conocía de Dante Villanueva. «Esto complica las cosas», dijo. «Ya estaban complicadas». «Más». «Lo sé». «¿Y?» Elena lo miró. «Y hace semanas que sé quién eres y sigo abriendo la puerta cada martes», dijo. «Saca tus propias conclusiones». Dante la miró durante un momento y sonrió. Completo, los dos lados de la boca esta vez, con algo que llegó hasta los ojos, y Elena pensó que ese era probablemente uno de los pocos lugares en el mundo donde Dante Villanueva sonreía de esa manera. La besó de nuevo, más breve, más suave, como si pudiera hacerlo cuando quisiera y no necesitara apresurarse. «Las flores», dijo ella contra sus labios, «las flores pueden esperar». El mundo afuera no desapareció porque ellos lo ignoraran. Era la naturaleza de la vida de Dante, el peso de las decisiones que había tomado años atrás no se levantaba porque ahora hubiera algo que valía más que todas esas decisiones juntas. El territorio, los acuerdos, los hombres que dependían de él y los que se le oponían. Todo eso existía con la misma solidez de siempre. La diferencia era que ahora había algo que proteger, que era diferente a todo lo demás. Elena lo vio en su manera de llegar los martes. Siempre miraba la calle antes de entrar. Siempre sabía cuántos clientes había adentro. Siempre se ubicaba de espaldas a la pared y de frente a la puerta. Ella nunca lo señaló. Él nunca lo explicó. Era parte del idioma que habían construido, el de las cosas que se entienden sin decirse. Pero una tarde, cuando estaban solos en la florería y Dante estaba sentado en la silla junto a la ventana, leyendo algo en su teléfono con esa expresión cerrada que significaba que algo no estaba bien, Elena puso una taza de té sobre la mesa junto a él y dijo: «Cuéntame». Él levantó los ojos. «No es nada que tengas que cargar». «No te estoy pidiendo cargarlo», dijo ella. «Te estoy pidiendo que no estés solo con ello». Dante la miró durante un momento. «Hay un hombre», dijo finalmente, «que quiere lo que construí aquí, no el territorio, el sistema, la manera en que funciona». Pausa. «No va a parar de intentarlo». «¿Estás en peligro?» «Siempre hay algún grado de peligro». «Eso no responde mi pregunta». Sus ojos oscuros la miraron con algo que era ternura y preocupación al mismo tiempo. «Estoy bien», dijo, «pero necesito que confíes en que sé manejar esto». «Confío en eso», dijo Elena. «Lo que no confío es en que me vayas a decir la verdad si en algún momento no estás bien». Una pausa. «Trabajo en eso», dijo él, y en su voz había algo que era el reconocimiento honesto de alguien que sabe cuál es su límite. Elena asintió, se sentó en la silla junto a la suya. «Bien», dijo, «eso es suficiente». Dante tomó su mano sobre la mesa, no dijo nada más, pero sus dedos se entrelazaron con los de ella con una firmeza que era su manera de decir lo que las palabras todavía le costaban. Elena miró sus manos unidas, la cicatriz en el dorso de la suya, la que había notado el primer día. Con el pulgar la rozó despacio. «¿Duele todavía?»,
Preguntó. No. Pausa. Hace tanto tiempo que ya no recuerdo cómo fue. Las marcas que ya no duelen son las más interesantes, dijo Elena. Son las que te recuerdan que sobreviviste a algo. Dante la miró de perfil. ¿Cuáles son las tuyas? Elena sonrió levemente. Las mías no se ven. Cuéntame. Y esta vez fue ella quien habló. Del padre que se fue cuando tenía 9 años sin decir adiós. De la tía que la enseñó que las flores tenían lenguaje propio porque a veces las personas no pueden decir lo que sienten con palabras. De los años de aprender que la mejor manera de estar segura era no necesitar a nadie. Y sin embargo, aquí estás, dijo Dante en voz baja cuando ella terminó. Necesitándome un poco. Un poco, concedió Elena. No se te ocurra decírselo a nadie. Él levantó su mano y la besó en los nudillos, despacio, sin apartar los ojos de los de ella. Nadie más existe cuando estoy aquí, dijo. Elena sintió algo abrirse en su pecho que había llevado cerrado muchos años. Se dijo por costumbre, y luego, por primera vez, decidió no hacerle caso. Fue Elena quien lo dijo primero. No fue planeado. Fue una tarde de lluvia, con la florería vacía y el sonido del agua en el techo, y Dante de pie detrás de ella mientras ella terminaba un arreglo, tan cerca que podía sentir el calor de él, y cuando se giró, se encontró con su cara a centímetros de la suya. Lo miró. Dante. Dime. Estoy enamorada de ti. Lo dijo con la misma calma con que decía todo lo importante, sin adornos, sin rodeos, la verdad entera en 5 palabras. Dante no respondió de inmediato. La miró durante un momento que pareció más largo de lo que fue, con esos ojos que Elena ya sabía leer y que en este segundo decían algo que nunca había visto en ellos, una mezcla de asombro y de algo que se parecía mucho al miedo, no el miedo de un hombre que enfrenta peligro, el miedo de uno que recibe algo que no sabe si merece. Elena, dijo en voz baja. No tienes que responder ahora, dijo ella. Solo quería que lo supieras. Sí tengo que responder ahora. Puso las manos en su cara, las suyas grandes, con la cicatriz en el dorso de la derecha, enmarcando la de ella con una ternura que todavía la sorprendía. Llevo meses entrando a esta florería, dijo, y cada vez que salgo el mundo afuera se siente diferente, más pesado porque tengo algo que no quiero perder. Pausa. Y más liviano porque existes. Sus ojos oscuros sostenían los de ella sin ningún filtro. Nunca le había dicho esto a nadie, dijo. No sé si lo digo bien. ¿Lo dices bien?, dijo Elena. Te quiero, dijo Dante, simple, directo, como todo lo que era real en él. Más de lo que sé explicar y más de lo que probablemente es prudente. Elena sonrió. Nada de lo que vale la pena es prudente. Él inclinó la cabeza hacia la de ella y la besó, profundo y suave al mismo tiempo, con las manos todavía enmarcando su cara, con la lluvia afuera y el olor a flores y tierra húmeda y todo lo que habían construido en meses de martes y silencios y verdades a medias que finalmente eran verdades completas. Cuando se separaron, Elena apoyó la frente en su pecho. Dante, dime, lo que eres afuera de aquí no desaparece porque estemos aquí adentro. Lo sé. ¿Puedes vivir con eso? Con que yo lo sepa
y me quede de todas formas, él la abrazó más fuerte. La pregunta es si tú puedes. Elena levantó los ojos hacia él. Ya lo decidí, dijo. Desde el primer martes, cuando te vi entrar y supe quién eras, y envolví tus flores de todas formas. Dante la miró durante un momento. ¿Por qué?, preguntó, genuinamente. ¿Por qué te quedaste? Elena pensó en la respuesta honesta. Porque las magnolias blancas significan dignidad, dijo. Y un hombre que le lleva dignidad a su madre muerta cada semana tiene algo que vale la pena conocer. Los ojos de Dante se movieron con algo que Elena reconoció. No lloró. No era el tipo de hombre que lloraba, pero hubo algo en su expresión que fue más honesto que cualquier lágrima. La besó en la frente, despacio, con el tipo de ternura que no se aprende, sino que se encuentra. Gracias, dijo, tan bajito que casi fue solo para él. No me des las gracias, dijo Elena. Quédate. Me quedo. Los siguientes meses no fueron simples. Nada en la vida de Dante Villanueva era simple, y Elena lo había aceptado con los ojos abiertos. Hubo noches en que él no aparecía y mandaba un mensaje breve que decía, «Estoy bien», y ella aprendía a que eso fuera suficiente. Hubo mañanas en que llegaba antes de la apertura con ojeras, que no preguntaba de dónde venían, y se sentaba en la silla junto a la ventana y simplemente estaba ahí mientras ella trabajaba. Hubo una noche en que sonó su teléfono 3 veces seguidas a las 2 de la madrugada, y cuando contestó era él, y dijo solo, «Necesito escuchar tu voz». Y Elena se sentó en la oscuridad de su cuarto y habló con él durante 1 hora sobre cosas que no tenían ninguna importancia, sobre las flores que llegarían al día siguiente y la receta de pan de su tía, y la vez que de niña se cayó de un árbol y se rompió el brazo derecho. Y él escuchó cada palabra, y cuando colgaron dijo «gracias», y ella supo que esa llamada había importado más que cualquier otra cosa que hubiera hecho por él. Y hubo el día en que el problema que había mencionado meses atrás llegó a su punto más alto. Dante se lo dijo él mismo, sentado frente a ella en la florería cerrada, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la expresión de alguien que ha tomado una decisión que no fue fácil. «Voy a resolver esto de una manera que va a cambiar algunas cosas», dijo. «Quiero que lo sepas antes. ¿Estás bien?» «Voy a estarlo». «Dante». Elena la miró. «Confía en mí». Ella sostuvo su mirada durante un momento. «Siempre he confiado en ti», dijo, «desde antes de que tuvieras razón para pedirlo». Él extendió la mano sobre la mesa. Elena puso la suya sobre la de él. «Cuando esto termine», dijo Dante, «quiero hablar de cosas que no tienen nada que ver con territorio, ni con acuerdos, ni con nada de lo que soy afuera de aquí». «¿Qué tipo de cosas?». Sus ojos oscuros la miraron con una calidez que Santa Lucía nunca habría reconocido en él. «Del tipo que se hablan cuando uno quiere construir algo que dure». Elena lo miró. «Eso es mucho para un hombre que llegó a comprar flores». «Las flores fueron la excusa», dijo él. «Tú eras la razón». Elena apretó su mano. «Ve y resuelve lo que tienes que resolver», dijo. «Aquí voy a estar». «¿Todos los martes?» «Todos los martes». Dante se levantó, rodeó la mesa, se detuvo frente a ella y la besó largo y suave, con las manos en su cabello y la certeza de alguien que besa a alguien a quien no quiere soltar. «Cada martes»,
repitió él contra su boca. Cada martes, confirmó ella, y lo dejó irse, porque esa era también una parte del amor, saber cuándo sostener y cuándo soltar, cuándo estar y cuándo esperar. 3 meses después, la florería Magnolia abría a las 8 de la mañana como siempre. Las flores llegaban los lunes, se organizaban los martes temprano, y a las 11 de la mañana de cada martes, desde hacía casi un año, un hombre entraba por la puerta y compraba una docena de magnolias blancas. Ese martes fue diferente. Dante entró a las 11 en punto como siempre. Elena tenía las flores listas como siempre. Pero cuando cruzó la florería, no fue al mostrador, fue a la repisa lateral. Se detuvo frente al arreglo que había estado ahí desde la primera vez que él había venido. Las rosas amarillas con eucalipto y la magnolia blanca en el centro. Elena había hecho uno nuevo cada semana, el mismo arreglo, en el mismo lugar. Dante lo miró un momento. «Dijiste que no estaba a la venta». «Lo dije. ¿Sigue sin estarlo?» Elena lo miró desde el mostrador. «Depende de para quién». Él se giró hacia ella. La miró con esos ojos que ya no guardaban nada, que ya eran completamente suyos en la única manera que importaba. «¿Para mí?» Elena cruzó la florería. Se detuvo frente a él, frente al arreglo, frente a todo lo que ese pequeño espacio había representado en casi un año de martes. «¿Sabes qué significan las rosas amarillas?», preguntó. «Amistad», dijo Dante. «Cuidado, calidez». «Y la magnolia blanca en el centro, dignidad». Pausa. «Amor que no necesita probarse». Elena asintió lentamente. «Lo hice la primera semana», dijo. «Después de que te fuiste ese martes, no sé por qué, solo supe que quería que existiera». Dante la miró durante un momento. Luego tomó el arreglo con cuidado. «¿Cuánto?» «Te lo dije, no está a la venta». Elena. «Dante». Sus ojos se sostuvieron. «Entonces dámelo», dijo él en voz baja. «No como cliente, como el hombre que quiere construir algo contigo que dure más que cualquier cosa que haya construido antes». Elena lo miró durante un segundo. Tomó las magnolias blancas del mostrador, las que él compraba para su madre, y puso ambos arreglos en sus manos, el de siempre y el que había esperado casi un año. «Las de tu madre», dijo, «y las tuyas». Dante bajó la vista a las flores, las 2 docenas, el arreglo que había esperado. Cuando levantó los ojos hacia ella, había algo en ellos que Santa Lucía, el territorio, los acuerdos y todo el mundo que lo conocía afuera nunca había visto. Elena se puso de puntillas y lo besó, suave, breve, con el sabor a tierra húmeda y pétalos blancos y todo lo que significaba quedarse cuando habría sido más fácil irse. «Cada martes», dijo ella. «Cada martes», prometió él. «Y todos los días que quieras los demás». Afuera, Santa Lucía seguía siendo lo que era, un barrio complicado donde las cosas no siempre eran lo que parecían y donde los nombres se decían en voz baja. Adentro, en una florería de la esquina de Rayón y Constitución que olía a magnolias y a tierra húmeda, 2 personas habían construido algo que no tenía nombre en el lenguaje del barrio, pero tenía uno en el lenguaje de las flores. Amor que no necesita probarse, dignidad, blanco puro en medio de todo lo demás.
Hay hombres que el mundo describe con miedo. Hay mujeres que los leen de verdad. Y a veces, en el espacio entre lo que uno es y lo que podría ser, crecen las flores más inesperadas.